libertando, sacando de toda duda al que está en duda. Que tu palabra haga un efecto que solamente tu palabra puede llevar a cabo, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Señor, que no regrese a ti vacía. Que en esta escuela dominical haya portentos, prodigios, milagros y maravillas, porque estamos anunciando el evangelio de Jesucristo el Señor. Porque estamos hablando de los asuntos del único y verdadero Dios, del Padre Celestial. Y lo hacemos en el nombre del que resucitó de entre los muertos. Que el poder que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, opere en cada uno de los que escuchan esta transmisión. Y aún en muchos que no lo van a escuchar. Que tu palabra corra, sea glorificada. En el bendito nombre del Cristo de la gloria te lo pido. Y desde ahora te doy gracias por milagros, por portentos, por sanidades, por liberaciones, por prodigios, por maravillas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. En la primera parte del mensaje, quiero llamar la atención, quiero hacer una pregunta. Si el cielo al cual nos ha llamado el Señor, al cual se fue Cristo para ser morada, para que donde Él esté, también nosotros estemos. Si el cielo es tan deseable, tan maravilloso, tan excelso, por lo que en Él no hay, en el cielo no hay ni llanto, en el cielo de gloria no hay ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni contaminación, ni palabras maldicientes, ni odio, ni sed de venganza. En el cielo de gloria al cual el Señor nos ha llamado, no hay nada que pueda significar contaminación, ignominia, inmundicia. Ahora bien, si el cielo es tan deseable, tan excelso, por lo que no hay en él, entonces, ¿qué será el cielo por lo que ahí sí hay? Y traemos a la memoria la palabra del Señor. Cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado son las que, y que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Eso trasciende nuestro vocabulario, trasciende nuestra capacidad lingüística de expresar cosas, va más allá de nuestra imaginación, por muy fértil que sea. El cielo, para vislumbrar un poquito de lo que el cielo es realmente, nos sería menester, nos sería necesario comprender la profundidad de las riquezas de Dios. Un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente e infinitamente amoroso. Todos nosotros, ustedes que me escuchan, nosotros en nuestras casas, sabemos que el llamamiento ha sido a la vida eterna, a la vida eterna. Y a esa vida eterna el Señor nos ha llamado. Y cuando el Señor llega a nuestra vida y la transforma, la cambia, la muda y nos hace nacer de nuevo por su palabra, y la sangre del Cordero nos liberta, a partir de ahí empieza una experiencia inefable, una experiencia no susceptible de describirse en tantas oportunidades el lenguaje humano. A partir de ahí, entonces el Señor nos llama la atención acerca de la existencia de lo que el hombre común y corriente llama la eternidad del cielo, como no creyendo mucho en lo que está diciendo, pero nosotros hemos sido tocados, hemos sido ministrados, hemos sido alcanzados por algo que no conocíamos, por la presencia sin igual de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, trayendo y haciendo en nosotros las obras que conquistó Cristo para la iglesia. Al cielo eterno nos ha llamado el Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es infinitamente amoroso. Él quiere que en esta mañana todos los que están viendo, escuchando este mensaje, le den gracias y que hagan un alto en el camino, en el diario vivir,
en la carrera diaria y que le des gracias al Señor porque Él ha puesto eternidad en tu alma. Tu alma está empapada, perfumada de eternidad, de la eternidad de nuestro gran Salvador Jesucristo. Lo que Él conquistó en el Calvario, muriendo con muerte expiatoria. Lo que Él logró resucitando entre los muertos, Él ya lo ha colocado, lo ha puesto en nuestra alma, en lo que nosotros llamamos corazón. Y no podemos negar, a pesar de lo que nos rodee, a pesar de lo que se agolpe en nuestro corazón, nunca podemos negar y no debemos negar que el Señor nos ha llamado a una grande bendición, al cielo de gloria. Que hay algo que Él ha dado a través de su Hijo Jesucristo en herencia para cada uno de sus hijos, para la iglesia en general. Vamos a un testimonio que aparece en la palabra del Señor. Pablo fue arrebatado al paraíso. El apóstol dice que oyó palabras inefables que no les da permitido o dado al hombre expresar. Vamos a leer 2 de Corintios 12:4, como aparece en pantalla. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De igual manera, al leer 1 de Corintios 2:9, mira lo que encontramos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, por un lado sabemos que la trascendencia de esta revelación es una realidad. El Señor nos ha llamado no a vivir la vida estáticos, contemplativos, esperando el morir, porque el Señor venga en el rapto por nosotros, sino que el llamamiento del Señor a esta gran bendición, la bendición de bendiciones. Con razón tiene Mateo 16:26 cuando dice, porque ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Y más adelante dice, ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? Es decir, si yo puedo obtener todos los tesoros en esta vida, en mis días en la tierra, en este mundo, y pierdo mi alma, habré perdido de manera miserable la oportunidad de ser feliz por toda la eternidad, porque nuestra felicidad tiene nombre propio. Jesucristo encarnado, Jesucristo en la Palestina antigua, muerto, sepultado y resucitado. Esa es nuestra felicidad. La felicidad no depende de lo que tengamos o no, de lo que hagamos o no. Depende de tener a Cristo como nuestro Salvador y Él está en nuestra alma. Su Espíritu Santo ha llenado, ministrado, perfumado, saturado todo nuestro ser y no lo podemos negar. Alabado sea el Señor. Lo que Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5, sería la completa satisfacción en actividad perfecta de todos los órganos y facultades del ser humano, sin temor de pérdida, ni de deterioro, ni de alteración. A eso nos ha llamado el Señor, el Padre eterno. Hemos sabido de hermanos que han tenido experiencias inefables en las cuales, ya sea que físicamente hayan muerto o a través de una experiencia han sido trasladados al cielo, y cuando han regresado de esta experiencia del cielo de gloria, de esplendor, la sensación es que pasaron mucho tiempo en ese lugar, porque allí el tiempo no existe. Y al regresar expresan y comparten cosas que definitivamente van más allá de nuestra imaginación, pero cosas que el Señor ha prometido para ti y para mí en herencia. Esa es una herencia adquirida por el Padre a través del sacrificio de Cristo para la iglesia, para ti y para mí. Somos de Cristo y somos herederos del Señor. En la cita de 1 de Pedro 1:4 hay unos elementos que Pedro menciona y vamos a referirnos a estos elementos. Él habla de herencia. Dice, para una herencia incorruptible. Herencia
Si a Dios es a quien vamos a heredar, y si vamos a ser coherederos con Cristo, eso lo dice Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Cuáles son esas herencias? Las inmensas herencias, riquezas, es todo. Alabados al Señor. Vamos a leer Romanos 8. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y me voy a permitir quedarme un ratico en esta cita de Romanos capítulo 8, en los versículos 16 y 17. Hay una declaratoria de Dios para ti y para mí. El Espíritu mismo, el testimonio no de hombre, es del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en la condición de hijos viene la promesa. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una cláusula de condición, hay una condición. Si padecemos juntamente con Él, y hay un propósito para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que se dé el hecho, la realidad de que Él nos ha prometido esta herencia, para que efectivamente seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo, hay dos cláusulas. Una que es condicional. Si padecemos juntamente con Él, y otra que es de propósito, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y de una manera más sencilla, el Señor, a través de esta cita bíblica, Romanos 8, 16, 17, nos llama la atención acerca de nuestra consagración y servicio. La salvación que el Señor ha traído por medio de Cristo a nuestra vida, implementada a través del Espíritu Santo, tiene como propósito que tú y yo nos consagremos, nos apartemos para Él y que le sirvamos amorosamente. Alabados al Señor. Primera de Corintios 3, versículos 21 y 22. ¿De qué nos habla? Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo profundo, sea lo porvenir, todo es vuestro. Dice, todo. Y estamos hablando de herencia. Alabados al Señor. El dueño del universo nos ha dicho a través de la palabra y nos recuerda en esta mañana dominical que todas las cosas que Cristo conquistó son para su iglesia, para su pueblo fiel, para el pueblo apartado, para el pueblo consagrado, para el pueblo dispuesto a servirle de todo corazón. En la declaratoria de Pedro, primera de Pedro 1, 4 y 5, él utiliza varios adjetivos para describir, para referirse a esa herencia. El primer adjetivo que emplea es incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que no se echa a perder jamás. El otro adjetivo es incontaminada, que no puede ensuciarse ni afearse. Y el tercer adjetivo que Pedro usa es inmarcesible, es decir, que no puede marchitarse ni deteriorarse en manera alguna. Es decir, la repetición, el uso de estos adjetivos, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, para hablar de la herencia que el Señor tiene reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Este uso de adjetivos sencillamente es enfático para decirnos qué clase de herencia es. Nada ni nadie la podrá arrebatar y está reservada en los cielos para vosotros, dice Pedro, para ti y para mí, si nosotros somos fieles, si somos hallados fieles en el servicio al Evangelio de Jesucristo. Dice, reservada en los cielos para vosotros. El otro adjetivo que utiliza el adjetivo participio pasado, reservada. Cuando dice reservada, ¿a qué se refiere Pedro? Añade que nosotros estamos guardados o reservados para dicha herencia de la cual habla de esta manera Pedro. Herencia
por el poder de Dios, como lo dice el versículo 5 de 1 de Pedro. Hermanos, nuestros tesoros celestes están a buen recaudo, están seguros. Vamos a Mateo 6:20. Sino haceos tesoros en el cielo, como aparece, lo estoy leyendo en la pantalla. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Alabados al Señor. Gloria a Jesús. Ese es el tesoro que el Señor te ha prometido. ¿Qué dices? ¿Qué dice Lucas 1:37? Leámoslo, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, lo que añade Pedro, lo que enfatiza Pedro es que nosotros estamos guardados, como lo dije ya, reservados para la herencia de la cual él habla, por el poder de Dios y para que nosotros podamos acceder a esa imposibilidad humana. No hay nadie que nos pueda arrebatar esta herencia si nosotros seguimos reservados, guardados, consagrados y sirviéndole al Dios Todopoderoso. Y los tesoros de los cuales habla la palabra. Si me hablan de herencia es porque hay alguien que es el testador. Y si hablan de herencia es porque hay alguien a quien es dada la herencia. Y esa herencia no es nada más y nada menos que el cielo de esplendor, el cielo de gloria. Alabados al Señor, el tesoro guardado para nuestra vida. En la parte de, podemos decir lo que Pedro sigue diciendo, para alcanzar la salvación eterna, la vida eterna de la cual ya estamos disfrutando. Cuando yo leo el capítulo número 1 de Efesios, puedo entender que el Señor ha colocado arras, un anticipo de esa bendición prometida para nosotros, un anticipo de esa herencia, lo ha puesto en todo nuestro ser. Tan solo falta que esa herencia, esa salvación eterna, sea revelada en el tiempo último. Es decir, que se levante el velo que ahora la cubre, cuando la fe entonces dé paso a la visión. Y vamos entonces a leer 1 de Juan 3:2. ¿Qué dice 1 de Juan 3:2? Parece que no lo tenemos en pantalla. Alabados al Señor. Pues bien, según Juan 3:2, seremos manifestados con Jesucristo en gloria. Él nos presentará en el momento del rapto de la iglesia, o sea que muramos antes y partamos al paraíso, a la gozosa presencia del Señor. Cristo nos presentará ante el Padre como hijos de entrañable misericordia, que en tierra exhibimos su justicia, que le creímos, y el Señor nos presentará ante el Padre. Alabado sea el Señor. Mira, bueno, la cita es: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la promesa que aparece en 1 de Juan 3:2. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en el Señor. Gracias, Padre, por tu gran promesa. Entonces, hermano, le conoceremos como somos conocidos por Él. Eso nos lo anuncia 1 de Corintios capítulo 13. 1 de Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Los hermanos que conocimos en nuestros días en la tierra, que compartieron la milicia en Cristo Jesús, aún familiares que partieron de esta tierra, de esta vida, la vida eterna, que anduvieron con nosotros, ellos no están sino en la gozosa presencia del Señor, llenos por completo. En ellos se cumplió eso de que los amarres de la muerte fueron sueltos y fueron llevados, y nadie podrá arrebatar lo que el Señor les ha dado. Están en la presencia de nuestro Padre Celestial, gozándose de una manera increíble. A veces nosotros, por ciertas circunstancias, pensamos en esto de nuestra presencia en el cielo de gloria, y el alma balbuceante anhela esa presencia, pero traemos a la memoria lo del apóstol, la declaratoria del apóstol Pablo,
Él decía que estaba en estrecho porque sería mejor partir al Señor, pero por otro lado, era mejor quedarse en la tierra para propagar, para esparcir la semilla del evangelio, preparar al pueblo para un encuentro con Jesús en las nubes. Alabado sea el Señor. Entonces, la herencia es para el que persevere hasta el fin. De manera irresponsable, la Biblia no habla de la herencia para todo el mundo, sino para aquel que persevere hasta el fin. No para aquel que llegue y crea que esto de la herencia que conseguimos en el Señor, que el Señor nos ha dado, es sinónimo de, o puede ser un paralelo de lo que ocurre en la tierra cuando nosotros cotizamos en los seguros sociales, con pensiones, y entonces, aun cuando nosotros dejemos de trabajar, eso no se pierde. Es decir, he cotizado tanto y tanto me tendrán que pagar cuando me jubile. En la iglesia no es así. En el evangelio no es así. El justo tiene que ser justo hasta el final. No es por unos cuantos años, es literalmente hasta el fin. Sea que muramos y partamos al Señor, o sea que estando en vida en esta tierra, participemos en vivo y en directo del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Esta herencia de la cual habla Pedro es solamente para el que persevera hasta el fin. Judas 1 es la cita que vamos a dar, pero también Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Añade Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alabados al Señor. Vamos a leer el versículo número 1 de Judas. Judas tiene un solo capítulo. Vamos a leerlo. Judas 1. Alabados al Señor. Un saludo a todos los hermanos que están llegando, se están conectando a la escuela dominical. El Señor te bendiga. Señor te guarde. Recuerda, no pierdas esta herencia. Y esta herencia no es una finca del abuelo. No son 3 fincas de la abuela. No es una cuenta bancaria que vas a heredar. No, va más allá. Va más allá. Ni la polilla ni el orín corrompen esa herencia. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, porque estamos guardados en Jesucristo. Nadie me puede guardar mejor y más de lo que el Señor lo hace. Ninguno puede guardar a sus hijos como lo guarda el Señor. El Señor es perfecto en sus caminos. Vamos entonces hacia adelante. Vamos al tercer segmento de la prédica. Antes de proseguir al blanco, quiero recordarles, quiero enfatizar la herencia de la cual habla Pedro, está reservada únicamente para el que persevere hasta el fin. Al decir de Judas 1 y de Filipenses 1:6 y de Filipenses 4:7. Aquí vemos 2 elementos, fe y obediencia. Perseverar hasta el fin significa tener fe, actuar en fe, vivir por fe y ser obediente. Fe más obediencia nos garantizan que obtendremos esta herencia, ya sea muriendo o siendo arrebatados por el Señor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 16 hasta el 19. Vamos a leerlo. Ahí aparece en pantalla. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Palabra de vida, palabra de poder para ti y para mí. Heredero. En griego bíblico, idioma en el cual originalmente se escribe el Nuevo Testamento, el término que corresponde a heredero es kleronomos, con K, kleronomos. Kleronomos, heredero. La palabra, el vocablo kleronomos, tiene como fundamento kleros, también con K. Y clero significa suerte o porción. Y también nemomai, que es el verbo nemomai, que es poseer.
En el Nuevo Testamento, el concepto de heredero y de herencia en general tiene los siguientes usos, y vamos poco a poco a leerlos. Vamos a leer Gálatas 4 del 1 al 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En el versículo 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, el heredero, ¿a quién se refiere? A la persona, es la persona. Bíblicamente, el heredero es la persona a quien debe pasar la propiedad a la muerte del propietario. De eso nos está hablando el Gálatas capítulo 4, en los versículos 1 y 2. Cleronomos, o heredero, también tiene otra referencia. Uno a quien Dios le ha asignado algo, no habiendo entrado él o ella aún, a pesar de todo, en posesión de aquello que el Señor le ha prometido. El caso que tenemos es el caso de Abraham. Vamos a leer Romanos 4, versículos 13 y 14. ¿Qué dice allí? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. También es promesa dada como herederos a los santos, los pobres. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Alabados al Señor. Así que el concepto de herencia es manifestado, es corroborado, es enfatizado en esta cita que estamos dando. Cleronomos o heredero, ¿a quién se refiere también? A los creyentes que tienen parte en el nuevo orden que será introducido a la vuelta de Cristo. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. También el capítulo 11 en el versículo 7 del libro de Hebreos nos habla de que cleronomos o heredero se refiere a uno que recibe algo, pero no por méritos propios, no por sus méritos, sino porque alguien, en este caso es el Señor, por amor de su nombre, por el puro afecto de su voluntad, decidió concederle, darle eso y constituirlo en heredero. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, la palabra de fe que nosotros en esta escuela dominical queremos enfatizar por la palabra es la realidad de que el cristiano, el creyente fiel y verdadero, tiene la promesa de recibir de Dios cosas que Jesucristo logró, conquistó cuando vino a esta tierra, cuando murió de muerte expiatoria en la cruz del Calvario y cuando resucitó de los muertos. Eso que el Señor conquistó, eso que Él logró con su muerte y muerte de cruz y con su resurrección de entre los muertos, eso que Él logró, Él lo ha prometido compartir con el creyente verdadero, con el creyente fiel. Leímos en Romanos capítulo 8 y a veces pasamos por la Biblia demasiado rápido y no nos detenemos a pensar, a meditar en las cosas en las verdades que Él ha revelado por la palabra en el Logos. Por cierto, tengo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primero nos habla de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él reinemos. Nos recuerda que todo cristiano, todo creyente verdadero y fiel participa de la cruz de Cristo. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora bien, en ninguna parte del Evangelio, en ninguna parte de la Sagrada Escritura hay promesa del Señor para nosotros en el sentido de que no habríamos de pasar por valle de sombra de muerte. En el mundo tendréis aflicción. Tened fe. Yo he vencido al mundo.
la oración del Señor en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan no fue: Padre, quítalos del mundo, sino guárdalos del mal. Y en este mundo tenemos que estar porque al Señor le plació ponernos en este tiempo, darnos la vida a través de nuestros padres, hacernos nacer de nuevo y colocarnos en esta Barranquilla que ha de conocer la bendita gloria de Dios con un propósito santo. Primero, ser guardados por Él, ser apartados por Él, ser santos, y lo otro es servirle. Entonces, esa bendita realidad en nosotros hace que tú y que yo seamos herederos. Tenemos una herencia de la cual habla el Señor, pero para heredar, para de manera efectiva lograr obtener eso que el Señor Jesucristo ha prometido para sus hijos fieles y verdaderos, es necesario que en esta tierra seamos consagrados, que estemos consagrados. Y la consagración es sinónimo de ser santo, de ser piadosos. Y esta área, este departamento, este segmento de nuestra vida, es un segmento que a veces pasamos muy por alto y que lo tomamos a la ligera. Y resulta que esta cuarentena, habida cuenta del COVID-19 que el Señor ha permitido que venga sobre la faz de la tierra, que sea global y no local, todo esto ha hecho posible que nosotros tengamos que pensar necesariamente en la relación que yo tengo, la relación que yo tengo con el Señor, la relación que tú tienes con el Señor. ¿Cómo realmente está nuestra relación con el Señor? ¿Estamos consagrados? ¿Somos consagrados? ¿Somos apartados? Porque a veces nos llenamos la boca al decir, soy hijo de Dios, pero un verdadero hijo de Dios se caracteriza por ser consagrado, apartado y por servirle de corazón al Dios Todopoderoso. He aquí, hay una herencia a la cual nos ha llamado el Señor. Cuando nosotros de manera humana, familiar, hablamos de una herencia, generalmente nos llama la atención que alguien haya pensado en nosotros. Por ejemplo, cuando el padre y la madre mueren, la casa que ellos obtuvieron, los bienes físicos que obtuvieron, pasan por ley a los hijos habidos. Y si los hijos no están porque han muerto, entonces los hijos de los hijos pasan a ser los herederos. Y de manera equitativa, la herencia, ya sea la casa, sea un dinero que haya dejado el padre y la madre, se tienen que repartir. Y llama la atención, y de una u otra manera yo no creo que haya alguien que no quiera recibir una herencia que haya sido bien habida, que en ley haya sido bien habida. Entonces eso llama la atención. Que alguien te diga, tienes una herencia, eres heredero de esta propiedad. Que hubo alguien, el testador, que a su muerte prescribió que cuando él muriera o ella muriera, tú recibieras esta herencia. Una finca, una casa finca, una casa en Puerto Colombia, un apartamento en Bogotá, una cuenta bancaria, unos dineros, acciones en alguna empresa. Eso es herencia. Ahora vamos a pasar del plano físico, del gozo que recibe usted cuando dicen, a ti te estamos llamando porque cuando usted no lo sepa, su papá o su mamá a la muerte dejó esto y usted tiene algo que recibir, una herencia que recibir. Vamos a la notaría, aquí está el abogado, firme y reciba en efectivo lo que su papá le dejó en herencia. Y el corazón se llena de regocijo. Y aun cuando haya llanto, porque recordamos que el padre ya no está ni la madre está, en todo caso es una bendición para ti que alguien haya pensado en ti, que te haya dejado en herencia una propiedad o un dinero o algo por el estilo. En el plano espiritual, tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos a un Salvador que nos está diciendo, yo obtuve algo y doy esa herencia. La categoría de ser heredero de Dios es solamente dada, dirigida, otorgada al siervo fiel, al que persevera hasta el fin, no al fluctuante, no aquel que es una verdadera montaña rusa de emociones y de fe. Un día está en el pico, otro día está en el abismo. No, es para el que persevere hasta el fin. No es por unos cuantos años ni por unos cuantos meses, sino hasta el fin. ¿Ese fin a qué se refiere? Hasta cuando el Señor decida que tú vas a estar en la tierra y partas de aquí. Cuando mueras y partas hacia, o cuando el Señor decida que permanezcas en esta tierra,
en el momento del rapto. De una u otra manera, ya sea que muramos, ya sea que vivamos, somos del Señor, como dice la palabra y como nos recuerda el cántico de adoración de hace varias décadas aquí en la ciudad de Barranquilla. Somos herederos. ¿Quién hereda al Señor? El siervo fiel. El siervo que persevera hasta el fin, que persevera en fe, en esperanza, en amor. En pocas palabras, para el siervo consagrado y que le sirve amorosamente al Señor. Pero la palabra va más allá y nos dice, somos coherederos con Cristo, que lo que Él logró también nosotros lo vamos a obtener. Vaya promesa grande del Señor. Resulta que el Señor a ti te ha constituido en heredero, heredero de Dios, heredero del Padre eterno, heredero de Jehová, de bienes que no se contaminan y coheredero con Cristo. Pero el Señor te recuerda, amada hermana de la Iglesia Cristiana Evangélica Restaurando el Tabernáculo, amado hermano, miembro de nuestra iglesia, que esa promesa tiene una condición. Si sufres, si padeces juntamente con el Señor, y tiene un propósito para que en el reino de los cielos, para que durante el milenio y para que durante la eternidad tú reines juntamente con el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pues para los pobres de esta vida, el Señor los ha hecho herederos de la fe, herederos de estas grandes y ricas promesas. Levanta la mano y alaba al Dios que habita en luz inaccesible. Levanta la mano y alaba a aquel que está rodeado de la alabanza de millares de ángeles. Levanta la mano y dale gracias a aquel que te ha constituido en heredero. Eres heredero. Resulta que tienes una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Alabado sea el Señor. Así que con estas palabras, gózate y dale gracias al Señor, que somos benditos de Jehová, hijos de entrañable misericordia en el amado Señor Jesucristo. Así que anímese cada uno, cada miembro de la familia. Dígale al otro, anímate, porque tenemos una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, con una condición: si padecemos juntamente con Él. ¿Qué padecimientos? Los que el Señor te permita y los que el Señor me permita, con un propósito, para que juntamente con Él reinemos. Padre, te doy gracias por tu palabra.